Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para hoy tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver precisamente cómo en la reproducción está evolucionando a pasos agigantados la genética. En las últimas décadas, mediante la inversión de líneas genéticas y la planificación del manejo integral de los cerdos, el sector porcino argentino registró una tendencia hacia la intensificación. En este proceso, los sistemas productivos porcinos han incorporado genética adaptable a las condiciones agroclimáticas, provenientes fundamentalmente de Brasil. Argentina ha hecho incorporaciones de genética durante todos estos años, principalmente de países Mercosur, fuertemente de Brasil. Hubo algo de incorporación de Uruguay, pero realmente cuando vamos a ver los ingresos son ingresos con ciertos espaciamientos y en general son espaciados. Concretamente ha sido por la dificultad de traer genética de otros países de mucho más mérito genético, por la situación sanitaria de Argentina, que es una situación sanitaria que tenemos que seguir pisando, que es la mejor del mundo. Tenemos la mejor sanidad en cerdos del mundo. Entonces, fuertemente se ha traído de Brasil. Las empresas de genética en Latinoamérica hacen algo de desarrollo de genética en Brasil, bastante multiplicación de líneas de abuelos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas incorporaciones de genética han sido, yo digo que son espasmódicas. En los momentos que el capón queda muy desacoplado del precio dólar del mundo, obviamente no se hacen las incorporaciones al ritmo que se deben hacer, y por cierto que somos sub-Brasil en el mérito genético. O sea que realmente en lo que es la incorporación de genética estamos bastante lejos de lo que es el trabajo genético que se está haciendo a nivel mundial. Entonces, excepto uno de los proyectos de genética que se incorporó con cierta, hace unos 4 o 5 años, que netamente del norte de Europa, de Dinamarca, todas las incorporaciones de genética han sido de Brasil, han sido espasmódicas y no estamos con un flujo, a mi visión de cómo debería ser, de incorporación genética. Con el proceso de globalización comercial, se generaron cambios que implican una visión sanitaria enfocada en las particularidades de cada región y un control internacional de enfermedades para mejorar el estatus sanitario. Contemplando los riesgos que implica la ausencia de un plan de contingencia frente a las amenazas sanitarias globales, el ingreso de genética de otras regiones se presenta como una alternativa. Incorporar genética en la Argentina no es fácil y terminamos desarrollando la incorporación de genética de Canadá, que si bien Canadá a nivel país tiene algunas situaciones sanitarias, tiene regiones sumamente cuidadas y con un muy buen estatus sanitario, sumamente aisladas de otras regiones de producción de cerdos, donde están los núcleos genéticos de la gran parte de las empresas de genética del mundo. Entonces, habilitamos la posibilidad, porque eso que nosotros realizamos para nuestra empresa, quedó de alguna forma la posibilidad que todas las empresas puedan hacerlo. Está el certificado veterinario realizado. Y la verdad que consideramos que es un hito, no solamente para nosotros fue una gestión de muchos años, porque intentamos incorporar de España y finalmente fue infructuoso por una serie de normativas que no se pueden poner de acuerdo, esencialmente porque tienen que estar libres los centros de PIRT a nivel nacional y España no lo solicita, entonces no hay una normativa para que esos centros sean libres de PIRT a nivel nacional. Y después prácticamente estamos a un punto de incorporar por segunda vez de Finlandia, y en el momento que fuimos a entregar los últimos papeles a Senasa para poder incorporar, salió el brote de peste porcina africana en Europa, en Bélgica. Que eso también de alguna forma bloqueó todos los ingresos de genética de Europa. Y bueno, trajimos finalmente de Canadá y también ¿qué traemos? ¿No? Porque esa es la segunda pregunta, ¿qué vas a traer? En los programas de reproducción porcina, el conocimiento de la fertilidad o de la capacidad fecundante de cada cerdo es uno de los principales objetivos. El semen es un material genético con información que mediante su análisis, de acuerdo a protocolos establecidos y pautas de calidad, permite ser valorado. Para nosotros la mejor alternativa y digamos toda la ecuación de seguridad, de sanidad, esto de traer semen congelado, que es lo que trajimos,
nos permitía descongelar y incorporarlo de a poco en el plantel y cuidar las familias para que no haya endogamia. Y a la vez nos permitía un flujo mucho más constante. Nosotros hicimos un plan de incorporación de genética permanente. Todos los años nosotros vamos incorporando genética. Y encima, bueno, una empresa líder como Genesis, que es líder global de genética, bueno, tenemos realmente un proyecto de genética que consideramos que es muy, muy interesante. Pero bueno, nosotros manejamos todas las líneas, las familias que hay en nuestro núcleo genético. Nosotros sabemos la información. Sabemos cómo hacer el trabajo, cómo introducirlos, porque es incorporación, de dónde traes, cómo lo incorporás y después selección genética. Y bueno, eso es lo bueno. Por el momento, quienes trajimos solamente de Canadá, hasta este momento hemos sido solamente nosotros. El desarrollo de la genética está ofreciendo herramientas para mejorar el desempeño zootécnico de las poblaciones porcinas. Sin embargo, para que la genética exprese su potencial, la sanidad debe ser controlada y para evitar que sea una barrera al desarrollo productivo, los planes de contingencia son una estrategia. Ante situaciones sanitarias que no son locales, son globales, y en caso porcino, la peste porcina africana. En Europa hay peste porcina, está tocándole la puerta a los países de mayor producción del mundo. Bueno, el plan de contingencia significa cómo vas a manejarte en el caso que tu país proveedor no puedas incorporar más genética. Entonces, el plan de contingencia es cómo lo incorporas a tus líneas genéticas sabiendo las familias para que vos puedas, ante un momento de cierre, poder rodar en el mérito genético sin que se te hagan endogámicos los planteles, que finalmente endogamia es menos productividad, vamos a simplificarlo, y poder seguir funcionando. Ese es el plan de contingencia. Nosotros tenemos una línea de afuera, que la metemos en la línea 1 canadiense, en la línea 1 argentina, la línea 2 canadiense, en la línea 2 argentina, la línea 3 canadiense, en la familia 3 argentina, familias, no líneas, serían familias, la familia 4 canadiense, la familia 4, y después todos los animales testados, los machos de la familia 1, van a estar con la hembra de la familia 2, los machos de la familia 2 con las hembras de la familia 3, y así. Entonces vos vas a poder pegar un giro. Nosotros reestructuramos a 6 familias, porque como vamos a incorporar permanente genética, esa es la idea. Para lograr la adaptabilidad de los animales, la incorporación periódica de la nueva genética es una estrategia que permite ir realizando cambios en la granja de un modo no traumático. Esta posibilidad de hacer la incorporación en forma periódica, ¿no? Nosotros en el tercer año de incorporación ya vamos a estar más o menos manejando 82,5% de genes canadienses. Hace que vos tengas toda una adaptación mucho más interesante, porque vos te aporta ya la hembra adaptada, encima en nuestro caso un núcleo genético completamente cerrado al ingreso de animales en pie, y también evita eso que nos pasa mucho cuando cambiamos de línea genética, que ahora lo estamos viendo muchísimo en granja, que incorporás de una genética que tiene ciertas cualidades, como puede ser alimentación fácil en la lactancia, y vos incorporaste una genética más prolífica a veces, y realmente te complica. A veces inclusive de una situación sanitaria mucho mejor. Y se produce todo un lío en la granja, y eso que era tan prometedor de ese folleto que vimos, resulta siendo complicado, complejo. Esa adaptación, la adaptación a lo que es toda la comunidad bacteriana, si querés, de la granja, no bacteriana, sino de los microorganismos que haya en la granja, hasta microorganismos muy sencillos, como puede ser que sea una pasteurela, que es un contaminante ocasional y demás, termina siendo complejo. Entonces, digamos, esa adaptación por etapas realmente nos da, desde ese punto de vista, una situación que nos va a permitir adaptarnos a esa nueva genética de forma progresiva, y no de forma de golpe, ¿no? Y el evento también es muy interesante porque realmente va a ser un animal mucho más adaptado porque ya se está incorporando con la genética local. Entonces, ese es un tema. Si nosotros incorporamos una genética nueva, vas a informarte, o sea, de animales en pie, y directamente cambiás de línea genética, vas a tener que informarte a fondo de ese tipo de genética, cómo si es fácil cuando coman en lactancia, si no, si las hembras son muy mansas, si son tan mansas que no se paran para comer que tenés que golpearlas, si son tan tranquilas que no se paran a comer y tenés que molestarlas,
cómo son respecto de la cría, si son más tranquilas. Entonces tenés que primero hacer una información bien a fondo, conocer la genética, empaparte bien y estar preparado para lo que seguramente la conducta del animal va a ser la misma en otro medio. La incorporación genética en un sistema productivo genera un shock de vigor híbrido que se manifiesta en los parámetros de producción y rendimiento zootécnico de los animales. Nosotros sabemos que ahora tenemos datos productivos que son muy buenos, desde lo primero que estamos evaluando la productividad, y sabemos que después eso se va a normalizar, porque tenés como casi un 12% de productividad adicional en lo que es ese vigor híbrido. Entonces, esa es la situación, pero ahí no le tenemos tanto miedo a lo que va a ser la adaptación, que es progresiva, sino un poco, y en esto vamos un poco de la mano todos a medida que hacemos la incorporación genética, es esa productividad que es hasta, si querés, problemática, en el mejor sentido de los buenos problemas, porque es gira demasiado bien. En realidad vos sabés que tu línea va a estar un poquito por debajo de ese shock inicial, ¿no? Y es un shock buscado. La prolificidad es increíble. De repente, es la segunda vez que realizamos este tipo de episodios, ¿no? Con otras empresas de genética de Finlandia y Canadá. Realmente al principio es muy llamativo cómo paren bien, cómo crecen, evalúas, y después al año siguiente tenés la situación que no va al medio, sino que va un poco por debajo de esa superación. En la medida que vos seguís incorporando, ya vas haciendo un mejoramiento, ya vas viendo el mejoramiento, pero de una situación mucho más progresiva, y se va a una escala fenomenal. Pero bueno, el hecho también de traer genética tan de arriba, tan de la punta de los núcleos del mundo, porque son las empresas que proveen de genética al mundo, ¿no? O sea, Genesus, por ejemplo, es líder en China. O sea, provee a los proyectos de genética chinos, de genética de carne chinos. Y bueno, realmente es así. Eso es una herramienta que para mí es increíble. Después de ver cómo se puede mejorar la genética de los cerdos, queremos agradecerle a los referentes de GenPorc por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo incide la temperatura sobre los índices productivos. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPorc, genética y biotecnología, porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal, asistencia técnica de excelencia, productos especiales a medida de cada cliente, mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Ormitec, premoldeados de hormigón. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove.
En nuestro espacio de entrevistas remotas le proponemos hablar del control del ambiente como una estrategia para maximizar la producción. Y para tal fin estamos convocando a un especialista en la materia, Sebastián Rato. Él se desempeña como asistente técnico en la firma Provimi y le damos la bienvenida precisamente, Sebastián, para preguntarte cuáles son los factores que benefician el ambiente en la granja. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y antes de todo, digamos, quiero hacer una salvedad, digamos. Nosotros, cuando nos referimos a ambiente, nos tenemos que referir a todo lo que está interactuando con el cerdo. Y yo de lo que voy a hablar es del ambiente climatológico, digamos, que incluye la ventilación y la climatización. Digamos, dentro de este ambiente climatológico, lo importante es mantener a los animales dentro de las zonas de termoneutralidad. Digamos, nosotros en la granja tenemos diferentes categorías de animales, donde tienen diferente relación de superficie y volumen, digamos, van a intercambiar temperatura de forma diferente con el entorno y tienen diferentes necesidades fisiológicas. Digamos, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro ambiente, ese entorno climatológico en el que está produciendo el cerdo, a las necesidades fisiológicas del cerdo. Digamos, y dentro de la zona de termoneutralidad. Sebastián, ¿y qué impacto tiene el ambiente sobre la producción? Y en la producción del cerdo, el mayor impacto que tiene es que a elevadas temperaturas el cerdo tiende a alimentar el consumo de alimento. ¿Para qué? Para alimentar la producción de calor. Digamos, el cerdo cuando consume alimento produce calor y ese calor lo tiene que eliminar del cuerpo hacia el ambiente, y como el gradiente térmico entre la superficie del cerdo y el ambiente es mucho menor, está mucho más limitado en esa eliminación de calor. Digamos, esa eliminación de calor, cuando nosotros nos vamos desde la zona de termoneutralidad hacia la zona hacia la temperatura crítica superior, ya pasa a ser por medio de calor latente. Digamos, cuando estamos en la zona de termoneutralidad hacia la zona de temperatura crítica inferior, es por medio de calor sensible. Calor sensible tiene mayor predominancia el gradiente térmico que hay entre el cerdo y el entorno, digamos, y cuando estamos ya hacia calor latente, lo que predomina es el gradiente de presión de vapor entre el cerdo y el entorno. Digamos, el cerdo va a eliminar calor evaporando agua, precisamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante el aumento de su tasa respiratoria. Digamos, ese aumento de tasa respiratoria va a producir calor, digamos, también produce calor, porque es un trabajo que produce calor y que debe ser eliminado. ¿A dónde va a ser eliminado? Al aire. Y el aire tiene una humedad de saturación, que es cuando estamos al 100% de la humedad relativa. Entonces nosotros necesitamos movimiento de aire para eliminar la humedad del entorno, para retirar calor por convección y permitir que el cerdo evapore agua mediante el jadeo hacia el entorno y retire calor. Digamos, si nosotros no le damos esas posibilidades al cerdo, el cerdo automáticamente limita la producción de calor, limitando el consumo de alimentos. Digamos, eso es lo primero que impacta en lo que es producción. Ahora, en lo que es reproducción, relativamente en la hembra, antes se creía que las altas temperaturas impactaban directamente en la reproducción y pensábamos en la hembra. Hoy está comprobado que la alta temperatura tiene un gran impacto en la calidad de semen, en el macho. Entonces los impactos reproductivos estaban por el lado del macho mayoritariamente que por el lado de la hembra, que es lo que debemos de controlar. Con respecto a las hembras, sabemos que lo que es la gestación, lo que se produce en la gestación fue creado en la maternidad, y lo que se produce en la maternidad fue creado en la gestación. Si nosotros tenemos alta temperatura y limitamos el consumo de alimentos en las hembras, vamos a tener un intervalo de TTCL mucho más alto, menor reservas corporales al salir la cerda, y sabemos que la cerda, al momento de ser servida y saber cuántos lechones va a tener al próximo parto, va a tomar todas estas condiciones para ver qué es lo que nos entrega en el próximo ciclo productivo. Entonces las altas temperaturas limitan el consumo de la cerda también, y esa limitante de consumo de la cerda hace que pierda más reservas corporales, porque ella, una vez que parió, digamos, que tuvo a sus lechones, va a garantizar la vida de su progenie, a costa de su vida aún, por un tema de evolución, y entonces si no tiene energía, no tiene nutrientes por medio de la alimentación, lo va a sacar de sus reservas corporales. Y esto va a limitar, digamos, la producción en el próximo ciclo. ¿Cuáles son las pautas de manejo que proponen ustedes en relación a la temperatura? Uy, a ver, acá hay mucho para hacer, y hay mucho para hacer desde el principio, desde que se encara un proyecto. Digamos,
Cuando vos encarás un proyecto, lo que tenés que tener bien en claro es la zona climática donde vas a producir cerdos, y en base a eso tenés que planificar estrategias pasivas de diseño. Estrategias pasivas de diseño son todas estrategias que no utilizan energía para manejar ese ambiente climatológico en el interior del galpón. Entonces, aislación, reducción de puentes térmicos, son todas esas acciones que nosotros hacemos para lograr, condiciones internas distintas a las condiciones externas. Esa es la primera estrategia que tenemos que hacer. Una vez que la granja ya está construida, y teniendo en cuenta que cuando pasamos estamos en altas temperaturas, el mayor intercambio de calor va a ser por el intercambio de calor latente, tenemos que catar el aire o hacer manejo sobre el cerdo. En la maternidad no podemos mojar a la cerda porque estaríamos mojando a los lechones también, o la podemos mojar con una gota, un sistema de goteo muy particular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Indefectiblemente, creo, y esta es mi opinión personal, que debemos tratar el aire. ¿Cómo no vamos a tratar el aire? Por medio de sistemas de evaporación indirecta, los paneles evaporativos. Los paneles evaporativos hacen pasar aire por una lámina de agua, el aire toma humedad, al tomar humedad baja su temperatura, y al ingresar a la sala puede retirar mayor calor de los cerdos, de la sala, del ambiente. Acá tenemos que tener mucho cuidado con ese gradiente de presión de vapor y del animal, que no complique las posibilidades naturales que tiene el cerdo para retirar ese calor, ¿Y cómo se debe planificar el ambiente pensando en brindar mejores condiciones en relación a la nutrición? Nosotros, para lo que le vamos a dar de comer a los animales, tenemos que planificar el ambiente. Por eso se llama, son ambientes climatológicos controlados. Nosotros podemos, mediante el control de variables, llevar el ambiente a un rango de temperatura buscado. Entonces, ahí podemos trabajar con la temperatura exterior, las condiciones exteriores, la radiante, la edad de los cerdos, la categoría de los cerdos, las necesidades fisiológicas, el alimento. Ahí nosotros lo que calculamos es la temperatura ambiental efectiva, que la temperatura ambiental efectiva es a la temperatura que van a reaccionar los cerdos. El cerdo en sí no reacciona a la temperatura en bulbo seco, que vendría a ser la temperatura de termómetro, sino reacciona a esta interacción de variables, que es la temperatura ambiental efectiva. Y en base a eso nosotros vamos a configurar, a parametrizar nuestros controladores y buscar las condiciones del interior. Sebastián, ¿y es parte del servicio la medición y la planificación del ambiente dentro de la granja? Sí, es un servicio que en Provimi está a mi cargo y que nosotros lo estamos dando bajo demanda. Es un servicio que al productor le da un valor agregado y le permite que todo lo que le damos desde la nutrición, todo lo que invirtió el productor en equipos, todo lo que invirtió el productor en genética, se exprese y obtenga sus beneficios económicos. Sebastián, valoramos tu contacto remoto y agradecemos por tus aportes en Saber Rural en relación a este tema tan sensible a la producción como lo es el manejo de la temperatura en la granja. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica.
Ormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. La deshidratación es uno de los mayores problemas que enfrentan los lechones al momento del destete. Y para dar solución a esta problemática, Betty Pharma propone las bebidas isotónicas. Sabemos que es importante que el lechón tenga una buena vitalidad cuando nace, que pueda mamar y que se pueda hidratar y que pueda crecer, ¿sí? Para llegar a un buen peso de destete y el animal esté preparado para ingresar a la recría. Hoy las problemáticas principales ante estos casos sabemos que son la gran producción de lechones que están teniendo la cerda hoy en día, y esta gran producción de lechones nos generan desafíos, y estos desafíos están apuntados a generar mayor lechones destetados por madre, y esto va a ir de la mano de, si bien producir gran cantidad de lechones las madres y que paran buena cantidad de lechones, sino también producir una menor mortalidad predestete. Entonces esto nos va a llevar a trabajar en el peso del lechón al nacimiento y después en acompañar ese lechón hasta el día de que lo destetemos. Tenemos que tener en cuenta que el lechón se hidrata principalmente de la leche producida por la madre. Entonces sabemos que es importante que el lechón tome leche, eso lo va a hidratar y lo va a generar, lo va a mantener sano. Entonces, si bien el lechón empieza a tomar agua a medida que van pasando los días en la maternidad, es importante trabajar sobre la madre, que la madre se hidrate, que la madre consuma alimento y produzca leche, y eso es lo que lo va a mantener sano al lechón y lo va a mantener hidratado. No hay mejor alimento que la leche de la madre, y viene de la nutrición de la madre, de la genética de la madre, de las instalaciones, del ambiente y por supuesto del agua, que es un momento donde la cerda consume gran cantidad de agua para producir leche. Entonces sabemos que eso es lo primordial para el lechón, ¿sí? Después hay otras opciones que nosotros estamos trabajando para ir acompañando al lechón e ir desarrollándolo, pero la producción sigue siendo la misma de siempre y es primordial trabajar en esos puntos. Nosotros estamos trabajando con un producto ahora que se llama Tonicity, que es un producto, es una bebida isotónica, proteica, y lo que genera esta bebida es nutrir al intestino delgado, o sea, nutre al intestino, y lo que genera es mayor desarrollo de lo que tiene microscópicamente ese intestino, que son las células, los enterocitos y las vellosidades. Entonces ese mayor desarrollo va a generar que el lechón, todo lo que consuma de leche de la madre y lo que consume en su futuro en alimento, lo va a asimilar mejor, lo va a digerir mejor, y los nutrientes van a ingresar mejor hacia el cuerpo del animal y va a generar mayor crecimiento. Entonces este producto básicamente trabaja en nutrición del intestino y no nutrición del lechón, ¿sí? O sea, no pensemos que es un producto que nos va a dar la posibilidad de hacer crianza de lechones solos o pequeños, sino es nutrir al intestino delgado para el futuro crecimiento del animal. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.